Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ya ve. Y hoy siendo buenas tardes, bueno, todavía es medio tarde noche. Eh, Creo que ya les conté, ¿verdad? Que yo estuve viviendo un tiempo en el sur y, y allá pues hay una época del año que el sol se oculta a las 9:30 de la noche. Entonces, en esos meses uno no puede decir buenas noches a las 6, sino que dice buenas tardes, es bien raro. Que salís de tu trabajo y tenés 2 horas más de sol en el cual puedes hacer más actividades, es bonito. Entonces como que me quedó esa costumbre de decir buenas tardes cuando todavía son las 6 y aquí ya casi buenas noches. Ahí vienen llegando más personas. Eh, Les dejé un recordatorio de la tarea para las personas que van llegando temprano. Espero que les sirva. Voy a considerar las tareas de activos tóxicos hasta las 9 de la noche de hoy. Después ya no la voy a considerar. Ahí por si alguien no la ha enviado, envíela. Yo ya estuve viendo algunas. Tengo un par de comentarios de la tarea. Tristemente las revisé todas y ninguna cumplió con un requisito clave cuando se cumple una tarea bibliográfica. ¿Alguien tendrá idea qué le hizo falta? ¿Alguien que le envió tendrá idea qué le hizo falta a la tarea? Ahí vienen llegando. ¿Alguien tendrá idea qué le hizo falta a la tarea que envió hoy? Yo todavía no le he enviado, pero creo que tiene que ir su nombre y el link de la biografía donde lo sacó. Sí. Al menos las que me enviaron hasta ahorita, ninguna puso el enlace de donde sacó la información. Ninguna persona. Eh, bueno, cuando se hacen tareas bibliográficas, sí es importante poner el origen. Esta persona que va a entrar ahorita tiene un nombre que no está en la lista. Bueno, ya vamos a ver quién es. En 2 minutos empezamos. Queridas, queridos, gracias por estar temprano. Les agradezco, ya somos 20 en la sala. Les recuerdo que, bueno, les comento que les dejé una tarea también ahí en el sitio de la U para que la puedan ver. Ojalá la puedan resolver esta semana y así no tengan que hacerlo la próxima semana. Pero bueno, ahí les dejé una tareita de leer para que se vayan empapando sobre algunos temas. Y cuando veamos el tema completo relacionado a esta tarea, pues ustedes ya entiendan un poco más y no estén tan perdidos. Les recuerdo también que si hay algo que les explico y no lo entienden, díganmelo sin vergüenza. Eh, Porque la idea es que todos entendamos y que quede claro. Ahí viene Andrés. Ya somos 21. Lo bueno de todo esto es que ya casi salen de vacaciones ustedes. Así que espero que estén motivados. Creo que también eso alegra la semana previa a vacaciones a la gente. La gente está emocionada porque se va. Ojalá puedan descansar toda la semana y si hay alguien que tiene que trabajar, pues bueno, ánimos y ya llegarán los momentos en los que puedan descansar completamente. Vamos a pasar lista. Empiezo con Daniela Aparicio.
Lick. Alejandra Barrera. Alexandra, Perdón, presente. perdón, Alexandra, lo siento. Juan Candel. Ahí estás. Natalie Carranza. Presente, Lick. Presente. Jesús Chávez. Presente, Lick. Verónica Cuellar. Presente, Lick. Perdón. Tranquilo, no hay problema. Jorge Delgado. Presente. Es que saben que cuando me dicen Lick me hacen sentir más viejo. Yo sé que estoy viejo, pero pues sí. Tampoco tanto. Ángel Escalante. Ahí te vi. Beatriz Fernández. ¿Está por ahí Beatriz? Ya te vi también. Andrés García. Presente. Miguel Guardado. Presente. Yasmín Hernández. Ahí te vi también. Juan López. ¿Dónde está Juan? Mario Luna. Tampoco. Claudia Martínez. Presente. Kevin Mejía. Marlene Melara. Ok. Alfredo Méndez. Miriam Monterrosa. Presente. Diego Orellana. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Diego, gracias. Cintia Orellana. Presente. Ronald Paz. Hoy sí vi a Alexa. Presente, Jafet. Ahí entraste, sí, te vi. Josué Quesada. Rebeca Kiev. Paola Ramos. Presente. Juan Salamanca. Presente. Eric Torres. Emily Ramos. Presente. Ahí vi tu mano. Ok, ¿alguien se queda? ¿Hay alguien que no me escuchó o recién entró para la lista? Hola, Lick. Yo acabo de entrar ahorita. Dale, no hay problema. Mario, aquí te pongo ya. Mario, sí. Gracias. Perfecto. Estimadas, estimados. Vamos entonces. Les decía al resto de sus compañeros y compañeras que estuve revisando las tareas que me enviaron de los activos tóxicos y ninguna de las tareas que me envió incluyó la biografía. O sea, en pocas palabras, lo que me están diciendo es que ustedes son los autores de sus tareas. Eso no lo creo, a menos que alguien me diga acá que leyó un libro y sacó su propia conclusión, y bueno, es válido. Pero creo que no hay un caso así. Si hay un caso así, dígame, y yo lo considero, lo leo e intercambiamos conversación, ¿verdad? Pero sí les voy a pedir, por favor,
que cuando yo les pido una tarea bibliográfica, conceptual, por favor sí pongan siempre la fuente de donde tomaron la información, porque eso es considerado que ustedes están robando la información. Entonces se están apropiando de información que no es de ustedes. Entonces no es menor la situación. Así que de hoy en adelante, cuando ustedes en una tarea, al menos en mi clase, incluyan datos conceptuales que rescataron de otra literatura, incluyan su biografía, por favor. Incluyan el pie de página, incluyan las fuentes de información que consideraron para la tarea. Porque si no, esta tarea sería inválida, ya que ustedes no están aclarando estas cosas. En este caso yo no lo voy a considerar, pero sí, tampoco les voy a poner la mejor nota, ¿verdad? Porque creo que esto ya deberíamos de manejarlo todos. Para las personas que lo envíen después de esta cátedra, pues tampoco lo voy a considerar porque ya hice la aclaración. Así que pues les pido por favor que para la próxima sí tengamos ese cuidado. También a los que entraron un poco más tarde les dejé una tarea que tienen que cumplir con una lectura. No es mucho, son creo que 17 páginas. Para que ustedes pues no se les olvide pasar y revisarlo. Ok, queridas, queridos, ¿alguien quisiera contarme qué son los activos tóxicos? ¿Qué entendió? Obviamente estoy hablando con las personas que hicieron la tarea. ¿Qué entendió de los activos tóxicos? ¿Qué son? Bueno, yo entendí que, buenas noches, primero que nada. Yo entendí que son activos que conllevan a mucho riesgo para la empresa y normalmente tienen un margen de, entre comillas, de que funcionen muy bajo y que pueden llegar a hacer que la empresa tome malas decisiones si lo mantienen. Eric, ¿qué pensás que se podría hacer con un activo tóxico sabiendo que tiene un alto riesgo? Nada más análisis. Si se manejan varios, reducir ese número de activos, porque creo que una empresa lo que busca es más que crecimiento, desarrollo, y no necesariamente por crecer en utilidades rápido se va a crecer en desarrollo. Y pienso que si se tiene definido el seguir con ese activo, manejarlo de la mejor manera para que aún si hay pérdida no vaya a ser tan agravado. Perfecto, Eric. Buenísimo. Una buena respuesta. ¿Alguien más quisiera compartir lo que entendió de los activos tóxicos? ¿Nadie más? Sí, licenciado, yo solo sé que pues estuve leyendo que hay varios activos tóxicos que pues depende del rubro de la empresa o puede ser una persona inversionista, los puede tener, digamos, tangibles, intangibles y financieros. Ok. Conforme a lo que leíste, Alexei, ¿pensaste en algún ejemplo de algún activo tóxico que podría tener una empresa? ¿O no? ¿Es válido sí, o no? Sí. Ajá. Sí, es válido, y digamos, un activo tóxico sería en el tema inmobiliario inmuebles que los hayan adquirido sobre su valor de mercado y en zonas de baja plusvalía. Buenísimo. Perfecto. Alexei, gracias. Buen ejemplo del texto. Les cuento, ¿saben qué es bien chistoso? O sea, y está bien. Primero, déjenme contarles que yo me fijo. Hay dos personas que enviaron el mismo documento, solo le cambiaron el nombre y el número de carnet. Pero igualito, o sea, es copiar y pegar. Yo me fijo.
Y la otra es que como que todos se fueron a la misma fuente, pero está bien. Lastimosamente no pusieron una fuente. Bueno, eso. ¿Alguien, una última persona que quisiera conversar sobre los activos tóxicos, si le quedó claro o no? ¿Nadie más? Ok. ¿Alguna duda? ¿Pregunta sobre esto? Tema cerrado, entonces. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla para continuar con la clase. Solo por favor me confirman cuando la vean para estar seguro que... Sí, Jafet. Bien. Gracias. Ok. En la clase anterior nos quedamos hablando un poco de el análisis que puede hacer un analista financiero y nos poníamos, voy a regresar nos poníamos en el escenario si nosotros fuésemos investigadores que nos contratan por proyectos, un ejemplo, y llegamos a una empresa y nos piden que nosotros hagamos un análisis financiero. A ver, sí. Y este análisis financiero puede ser cualitativo y cuantitativo. Entonces, recordando un poco, hay una serie de pasos que tenemos que seguir y que durante el proceso del análisis financiero, como investigadores podemos dar un paso atrás y decirle a la empresa que no nos interesa trabajar con ellos. Si fuésemos consultores, si trabajáramos para la organización es difícil poderse librar de algo si es que en el proceso encontrás información o no encontrás información, que también puede ser grave. Pero digamos que si nos contratan para eso y pues tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que seguir esta serie de pasos. Primero, les decía, identificar la empresa objeto de estudio. En este caso, pues deberían de compartirnos toda la esencia de la empresa, como les dije en su momento. Tendríamos que seleccionar las variables, que ya lo vamos a ver a detalle, buscar y obtener la información. Esto también implica cómo la vamos a obtener, por qué canal la vamos a obtener, a quién le tenemos que preguntar para que nos dé la información. Tenemos que evaluar esta información, tenemos que preparar la información para el análisis y esto está muy relacionado a la tarea que les estoy dejando para que ustedes lean. Permítanme, ahí estamos. Después vamos a aplicar técnicas de análisis, que estas las vamos a ver más adelante, y vamos a interpretar esto. Yo les decía también en la clase anterior que en esta parte de análisis e interpretación de resultados es demasiado importante, porque acá es donde ustedes ponen todo el conocimiento y ponen su sello personal a la hora de interpretar la información. Y acá es donde se puede notar cuando un analista financiero es bueno y cuando un analista financiero es no tan bueno. Y al final entregamos un informe. Eso es lo que conversamos la clase anterior y empezamos a hablar sobre que no solo hay que considerar todos estos pasos, sino que también hay que evaluar qué tanto conocimiento tienen los tomadores de decisión sobre finanzas. Puede ser que alguien se ganó la lotería, y qué bueno que se ganó la lotería, y que también decidió poner una empresa. Pero esa empresa empezó a crecer sorprendentemente y llegó a un punto que se complejizó el sistema y que necesita analistas financieros. Esta persona lo puede pagar porque su empresa es exitosa, pero probablemente no entienda nada de las finanzas. Entonces, como analista financiero también tenemos que interpretar estos datos para el estrato al que está dirigido. No es lo mismo que yo haga un informe para financieros a que haga un informe para una persona que pues de manera empírica ha puesto un negocio y le ha funcionado y que ahora necesita análisis financiero.
Entonces es muy importante el rol del analista financiero a la hora de interpretar o bajar el léxico o lenguaje financiero a un punto en el que se puede entender el mensaje que nosotros queremos dar. Entonces, es muy importante que hagamos eso. Recordemos que estos informes tienen que tener información útil que permita evaluar la actividad de la empresa y también recordemos que la junta directiva va a disponer de esta información para toma de decisiones. También va a evaluar si es que al futuro se deben tomar decisiones fuertes o si es que están bien, no se sabe. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las categorías, las diferentes categorías que dan como resultado de la aplicación de distintos criterios a la hora de hacer un análisis financiero y que también esto condicionará los objetivos que vamos a cumplir y en consecuencia también la estructura del informe que el analista va a elaborar. Esta es una estructura propuesta, es el ideal, pero probablemente alguna de estas partes o etapas no se pueda cumplir por la naturaleza de la empresa. Imaginémonos que una empresa está naciendo, no va a tener información histórica, entonces nosotros no vamos a poder contar con información histórica. Puede ser que el análisis se vuelva más fácil, pero para un análisis financiero, déjenme contarles, queridos, que ustedes necesitan información histórica, necesitan cómo comparar. Es muy difícil hacer un buen análisis cuando no tenemos información histórica, porque no tenemos un referente, no tenemos datos que permita hacer la acotación de nueva información o de información al día, actual. Así que también depende mucho de la disponibilidad de la empresa y así vamos a decidir si damos todos estos pasos o no. Ok, miren. Continuando con la línea de los diferentes stakeholders, las diferentes personas interesadas en esta información que vamos a generar, tenemos algunas divisiones. Tenemos los usuarios internos, que ustedes lo pueden ver ahí, directivos y mandos medios. ¿A alguien se le ocurre qué otro usuario interno de una empresa le podría interesar la información financiera de la misma? ¿A alguien se le ocurre? Aparte de los directivos y mandos medios. ¿Me siguen o no me siguen? Podría ser el encargado del área contable. Sí, puede ser el encargado del área contable, Francisco. Tal vez las auditorías externas. Los auditores externos, sí. ¿Quién más se le ocurre? ¿Quién más podría ser un interesado? Interno, ¿va? Ah, perdón, Eric. Ese está abajo, pero sí, aplica. Ahorita estamos hablando de los internos. Puede ser un auditor interno, Eric. Francisco dijo contador, pero generalmente en las empresas grandes hay contador y hay auditor interno. También aplica. ¿Ustedes creen que las áreas de venta les servirá esta información? No solo al director de ventas o al gerente de ventas, como se le llame. También a los supervisores les puede servir esta información sobre el cumplimiento de metas, sobre las ventas anteriores, las ventas del periodo anterior. También hay otras personas que quieren observarlo. Puede ser que dentro de la empresa tengan un sindicato y el sindicato también quiere saber cómo se está administrando y cómo cerraron el año anterior. Y bueno,
podemos seguir escarbando otros usuarios internos a los cuales se les puede compartir esta información. Pero ojo, hay una variedad de usuarios que también hay que considerar el lenguaje que estemos utilizando. ¿Por qué? Porque puede ser que el directivo sí entienda, pero el supervisor de ventas tal vez no lo entienda. Entonces hay que tener mucho cuidado para nivelar eso. Por el otro lado, tenemos usuarios externos. Están las personas que pusieron plata en la empresa, que invirtieron, que tienen acciones de la empresa, las personas que son obligacionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, pongámonos en el rol que ustedes son la empresa, tienen obligaciones con estas personas. ¿A qué se refiere? Algún acreedor que les prestó plata a ustedes y que ustedes tienen que pagarle en X cantidad de tiempo. Ese es un obligacionista. También hay otros inversores. Por ejemplo, un banco. Un banco en el cual yo fui y le vendí un proyecto y él dijo, está bien, invierto en tu empresa, obviamente con una garantía que normalmente es la misma empresa. Y ese también es otra persona externa que le interesa u otra organización externa que le interesa saber la información financiera. También hay contactos comerciales que probablemente les interese saber. Imaginémonos un proveedor que me vende mucho al crédito y que me vende bastante y que me espera mucho tiempo. Probablemente en algún momento me diga, está bien, mira, yo te puedo dar crédito a 60 días, un ejemplo, pero necesito que me compartas tu información financiera. Eso también sucede. Puede ser que algún cliente grande, imaginémonos que tenemos un cliente que nos compra el 60% de nuestra producción y que me diga a mí, Jafet, yo necesito la información financiera de usted, yo sé que soy un cliente fuerte, yo tendría que dársela. Porque si no se puede ir con otra empresa. Y acá también hablamos de empleados y sindicatos. Pero esto yo lo subiría ahí, pues no sé por qué está acá abajo, porque sigue siendo usuarios internos. Después tenemos otros analistas de información financiera. El gobierno nos puede pedir información sensible que tenemos que cumplir, por ejemplo, con la ley del lavado de dinero que les contaba el otro día. Tenemos que rendir cuentas. Agencias de regulación, un ejemplo, todas estas empresas, las gasolineras, por ejemplo. Las gasolineras tienen un agente de regulación que es la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas. Esa también tiene que cumplir normativas específicas. La competencia podría ser, aunque esperemos que nuestra información financiera no llegue a la competencia. Sin embargo, hay empresas que publican sus estados financieros y sus análisis financieros, y más cuando están en la bolsa de valores. Eso más en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, que cuando tú entras y sos parte de la bolsa de valores y cotizás en la bolsa de valores, tu información es pública, completa. Entonces, cualquiera puede encontrarla en la web y puede ver tus datos. Y bueno, puede ser que también el público en general quiera ver la información de una empresa. También hay intermediarios, y aquí aplica los analistas financieros, que son los que pueden venir, tomar esta información y sacar sus propias conclusiones. Los medios de comunicación, depende qué tan grande sea la empresa y qué tan grande sea la incidencia que tiene en una sociedad. Puede ser que los medios de comunicación se metan a investigar. Agencias de evaluación de crédito también. Y bueno, hay otros intermediarios que podrían ser parte de los que quieren ver la información financiera. ¿Alguien ha visto? Hay una serie, déjenme ver cómo se llama. We Crash se llama. ¿Alguien ha visto We Crash? Ya le voy a decir por qué le saco esta serie como ejemplo. Nadie la ha visto.
No, ya fíjate, al menos yo no. En mi caso no. En mi Fíjense, caso tampoco, Liz. fíjense que esta serie habla de un caso real, de una historia real, de una empresa que creció mucho en Estados Unidos. Era de estas empresas que habilitaban estos espacios de coworking, que se hizo muy famoso, de no tener oficina, solo pagame una suscripción y tenés un espacio. De hecho, aquí he visto un par de empresas así, de startups así, en las que vos habilitas una gran galera, la pones bonita, así tipo Starbucks, eh, con cafeteras y que todo chivo, con una mesa de ping-pong, con tantas cosas, un Jenga gigante, no sé, tipo a lo Google. Entonces habilitas espacios enormes, tenés diferentes oficinas, las alquilas y bueno, estás trabajando y estás divirtiéndote, entonces como que eso era una mezcla así interesante de trabajo y esta empresa empezó a crecer. Miren, se lo voy a escribir aquí en el chat por si alguien la quiere buscar. A ver, creo que era así, pero es junto. Déjenme ver, espérame. Creo que era así. WeCrasher, algo así. No me acuerdo, más o menos. Déjenme ver. Ahorita estoy buscándola, de hecho, para podérsela referir exactamente. Pero bueno, el punto es que empezó a crecer enorme, pero enorme, al punto que llegó a manejar tanta plata que tenía que entrar a cotizar a la bolsa. Pero para entrar a cotizar a la bolsa en Estados Unidos no es tan fácil porque tenés que hacer tu información pública. Sí, se los escribí bien. Así. Pero estas personas que estaban liderando la empresa cometieron muchos errores. Mezclaron y gastaron dinero de la empresa en cosas de ellos. O sea, había una situación bien compleja, pero llegaron a un punto que ya no tenían dinero y que la única opción que veían, porque hacia afuera era una empresa exitosa, y ya no podían conseguir inversionistas porque ya se habían acabado los inversionistas. Y la opción que les daban era que se hicieran, que cotizaran en la bolsa. Pero ellos no querían cotizar a la bolsa porque tenían que hacer, su información tenía que ser pública. Y al ser pública se iban a dar cuenta de todas las cosas que habían hecho mal. Entonces, cuento corto, es que no les puedo contar, bueno, no sé si la van a ver ahora, pero bueno, por ahí va la trama. Y como ustedes pueden ver en el nombre, al final pues la empresa se fue a la quiebra, ¿verdad? Sorry si alguien la intencionó ver, pero estas cosas al final son las que pueden destruir una empresa. Y puede ser que tengas una idea muy buena, que sea una idea exitosa, que la persona que te vende la idea es muy buena para vender, pero la gestión financiera puede hacer que quebres, aunque tengas una idea, la mejor idea del mundo. Entonces, esta empresa, por no sacar la información, por no hacer la información pública, se fue a la quiebra. Igual, de todas maneras, se iba a ir a la quiebra si hacía la información pública. Entonces fue como que no tenía mucha opción, ya que habían hecho todo mal. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que estamos empezando a ver en esta clase, de personas que tienen ideas buenas, que les va bien, pero que no saben nada de finanzas. Ahí les dejo el dato. Es muy buena, a mí me gustó, me pareció interesante. O sea, por el mundo en el que me manejo me pareció muy buena. Ahí se las dejo como ejemplo si a alguien le gustan las series. Ok, seguimos. Bueno, entonces, retomando la serie de pasos que hablábamos del informe financiero, algo que tenemos que tener en cuenta y el primer paso es que el analista necesita información acerca del objeto de estudio de la empresa. En este caso, tiene que, entre más información tenga, es mucho mejor y más datos va a poder analizar. Como les decía, si tiene más años, podemos tomar esos datos de años anteriores
y poder hacer un comparativo que nos ayude a tener una clara visión de cómo está la empresa. Y entre más información tengamos es mejor porque el resultado va a ser más certero. No es lo mismo que yo tenga 5 a 10 años de historia a que tenga 2. Es muy difícil poder sacar un análisis con 2 años de historia. Pero también hay que considerar que si hay exceso de información, el análisis, la investigación se vuelve demasiado grande y tediosa. Entonces puede ser perjudicial para el analista. Entonces, por ello, lo que se busca es tener un equilibrio. Normalmente se recomienda trabajar con 5 años de información porque lo que se intenciona con esta información es saber cómo ha ido, si es que ha ido creciendo o ha ido decreciendo la empresa o la organización. Pero ahí pues se puede considerar otra cantidad de años, pueden ser 3 años, pueden ser 4, pero la verdad lo recomendable es que 5 sería el mínimo para hacer un análisis financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es que la información se pueda obtener lo más fácil posible. No, imaginémonos que nos dicen, sí está bueno, tengo información, pero la tengo archivada en un montón de documentos en una bodega. O sea, ¿te imaginas que vos vas a ir a leer todo eso? La idea es que esta información esté digital y que hayan resúmenes, que hayan informes financieros, que hayan estados financieros, que hayan, no sé, documentos de auditoría que me permitan a mí analizar la información de manera más rápida. Tampoco vamos a venir y hacer una auditoría, ¿cómo se llama? Forense, que de hecho a mí eso me llamaba la atención mucho hace unos años, que la auditoría forense lo que hace es, entra en juego cuando una empresa va a la quiebra. Cuando una empresa se declara en quiebra, llega un auditor forense y empieza a revisar toda la información y armar toda la historia de la empresa para verificar que en verdad, ¿por qué se fue a la quiebra? Entonces, los auditores forenses ganan mucha plata también. Y es algo muy interesante porque es como armar un rompecabezas y al final encontrar la respuesta por qué una empresa se fue a la quiebra. Es muy interesante. Pero bueno, tampoco vamos a hacer auditoría forense con la intención de sacar información. O sea, no tiene sentido que estemos 1000 años gestionando la información que tuvo que haberla gestionado la empresa. Así que es importante nivelar un poco la expectativa de cuánta información vamos a utilizar y también es importante saber cómo está esa información. Porque tampoco vamos a armar todo desde cero porque sería un trabajo enorme que probablemente no lo logremos a cumplir. Entonces, ¿qué fuentes de información puede tener el analista? La información anual. ¿Alguien sabe cuál es la información anual de una empresa? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo se llaman? Los balances generales, activos y pasivos. Así es. Balances generales, estados financieros en general, que no solo es el balance, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, el cash flow, y bueno, hay otros más ahí que son los menos usados, pero también hay más. También memorias de labores, auditorías anuales, auditorías financieras y auditorías fiscales. Y bueno, hay más información ahí que podríamos tener. Entonces yo no voy a ir a pedir que me compartan las cuentas T de lo que hizo el año 2017 la empresa, sino que voy a decirles que me pasen el informe anual de auditoría, que dentro del informe de auditoría, déjenme ver si busco uno y se los comparto un día para que ustedes lo puedan ver, incluye los estados financieros de 2 años, que sería el año que están cerrando y el año anterior. Entonces hacen un comparativo ahí interesante. Entonces el informe de auditoría es bastante completo. De hecho, algunos auditores corren
indicadores que vamos a ver más adelante nosotros, indicadores financieros o KPIs, con la intención de ver la salud de la empresa, que eso lo vamos a ver también más adelante en otros temas, para que ustedes puedan ir entendiendo cómo van a evaluar esta información, porque la idea también es que ustedes aprendan y cuando agarren un estado financiero, ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Quiero pegarle una revisada, quiero correr un par de indicadores y veamos qué tan saludable es esta empresa, ¿verdad? Así, si es así como me la pintan o ya viendo los números no es tan rentable o está perdiendo plata y no quiere decirnos, porque al final eso también nos sirve el análisis financiero, saber en verdad lo que la empresa tiene y lo que la empresa hace con los recursos, no olvidemos, no me refiero a qué hace el producto, no, qué hace con los recursos. Bueno, información intermedia. Aquí en información intermedia, déjenme contarles, creo que el otro día les decía que los programas contables te permiten hacer cortes hasta diarios si vos quisieras, ¿verdad? No tiene sentido hacer diarios porque sería demasiado trabajo estar haciendo esto. Pero ustedes pueden hacer cortes al mes, corte a los 3 meses, corte a los 6 meses y así, con la intención de hacer pequeños análisis a mediados de un periodo. Entonces ahí también puede haber información intermedia que yo solicite si es que veo un año que no me queda muy claro la situación de la empresa con un informe anual, puedo pedir informes intermedios de ese año específico que quiero revisar. Algunos hechos relevantes, puede ser información, noticias, eventos que relacionen a la empresa, archivos oficiales, que ahí podemos incluir otro tipo de información como actas de junta directiva. Creo que más eso nos puede servir a nosotros para entender qué estuvo pasando en la empresa. Algún tipo de documento de oferta, algún tipo de información circular, todas estas cosas nos pueden servir también para entender un poco y recabar información. Datos financieros agregados, puede ser que hicimos una memoria de labores, por ejemplo. Datos de mercado de la empresa, puede ser que consigamos informes de resultados fiscales, por ejemplo. Datos de mercado generales, por ejemplo, no sé si la empresa es del área de llantas, por ejemplo, hace llantas. Entonces me voy al mercado de llantas. Eso me puede servir a mí como insumo, a ver qué encuentro y que me puede ayudar a mí para entender y también recabar información de la empresa que estoy analizando. Bueno, otros pronósticos y recomendaciones que otros analistas hicieron en el pasado también sirve, y también pronósticos de la dirección. Esto es meramente operativo. Las personas que están dentro de la organización y que vieron hacia el futuro hace tiempo y que armaron un pronóstico. Se entiende pronóstico como una proyección hacia el futuro. Eso se entiende como pronóstico. Básicamente es eso, proyección. Y también tenemos información cuantitativa no financiera. Puede ser estadísticas de producción, demanda y empleo, que esto también lo puede ver más el área de ventas y el área de recursos humanos. Y también estadísticas económicas oficiales. En este caso, y que no sé si alguien sabe qué pasó con la Digestic, me gustaría que alguien lo mencione si sabe. Ahorita es la noticia de ayer y hoy. ¿Alguien sabe qué pasó con la Digestic? Yo solo sé que el gobierno está pidiendo que la disuelvan, pero no he leído el por qué. De hecho, se va a disolver. Ayer tomaron la decisión. ¿Alguien sabe qué hace la Digestic o Digestic? Toma encuestas. Tiene un censo o algo así. Ajá. ¿Qué más hace la Digestic? Sí, censos, Emily, también. ¿Saben que la Digestic gestiona o recaba toda la información económica del país? ¿Sabían eso? Ellos tienen la base de datos de las empresas, ellos tienen las ventas de rubros, o sea, toda la información económica financiera la gestiona la Digestic.
y ahora le quieren pasar los atributos a al BCR, al Banco Central de Reserva. No quiero politizar esta clase, ¿verdad? Pero hay instancias que gestionan información económica. Y en este caso, no sabemos el futuro, pero hasta hoy la DIGESTIC es la organización encargada de gestionar esta información. Por ejemplo, si a ustedes no sé, en algún momento les pidieron una tarea relacionada a información de empresas, van a la DIGESTIC. Y así, muchas cosas. Por ejemplo, y lo que la mayoría lo conoce, son los censos poblacionales. La DIGESTIC los lideraba. Y es información bastante importante para un país. No sé si ustedes saben cuándo fue Ajá, dale. Y posteriormente esa información la trasladaban. Está toda en la página web de DIGESTIC, toda. O sea, ¿es una extensión de gobierno? Sí. Sí. ¿Cómo funciona? Si no mal recuerdo. En ese sentido. Ajá, dale, perdón. En ese sentido, digamos, ¿por qué consideras que quieren que ahora, digamos, como ese proceso lo haga el Banco Central de Reserva? O sea, mira, esa pregunta no te la puedo responder porque yo no entiendo por qué están haciendo esto. Pero la DIGESTIC hasta hoy tiene un papel muy importante en la sociedad. Esperemos que todo lo que está pasando tenga un plan y que el BCR pues cumpla con todas las expectativas y que mejore lo que la DIGESTIC estaba haciendo. Yo no entiendo aún por qué están haciendo este cambio. Pero bueno. Esto también preocupa. Por ejemplo, ¿quién va a gestionar la información económica al futuro? También le afecta a un financiero. Hay que ir considerando eso. Miren, les cuento algo. Conozco personas que son investigadores, que se manejan en el área de investigación económica. Y estos días estaban, ayer y hoy, han estado bajando bases de datos y guardándolas en sus computadores porque no saben cómo se va a gestionar la información en el futuro. Entonces hay una zozobra y un temor en el área económico, investigativa y económica ahora en el país, que no sabemos ahorita cómo va a ser en el futuro, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas uno tiene que estar ahí a la vanguardia, digamos, porque me puede afectar a mí como analista financiero también. Bueno, no quiero... Una pregunta, bueno, y sin ánimos de generar polémica. ¿Esta situación no generaría lugar a que puedan darse situaciones de corrupción o de modificación de datos que anteriormente ya los tenía la DIGESTIC? Mira, es que no quiero que se politice, pero voy a tratar de ser lo más neutral posible. Sí podría darse una manipulación de datos, o podría darse una ausencia de datos, que ambas son graves. Podría darse también una poca supervisión, porque la DIGESTIC supervisaba varias cosas en el país. También puede darse poca supervisión. Y, por ejemplo, ahora, hace unos meses anunciaron que iban a hacer un censo poblacional y ahora la pregunta surge, ¿quién lo va a hacer? ¿Alguien sabe cuándo fue la última vez que se hizo un censo en El Salvador? Probablemente ustedes estaban muy chiquitos, muy chiquitos. Tengo entendido que en el 2012 o 2013 por ahí. Censo poblacional. Ajá. Es que, bueno, censo como tal, es que se supone que cuando repartieron las canastas solidarias se hizo de una vez un censo, pero no sé. No. Sí, no. Miren, fue en 2007. Desde 2007 se han hecho proyecciones proyecciones estadísticas para saber cuántos somos, para el crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico se puede medir de otras maneras, pero
Desde el 2007 no tenemos un censo poblacional. No sabemos cuántas personas en verdad están desempleadas porque son proyecciones. No sabemos cuántas personas, o sea, hay un montón de datos que, para no profundizar tanto, son necesarios. Entonces ahora que va a haber un censo, no sabemos quién lo va a gestionar. Y no sabemos si las personas que lo van a gestionar tienen experiencia en la gestión en el desarrollo de un censo. Entonces, como en este punto, para ir cerrando y ya no polemizar, no ponerle polémica a esto, por ahora El Salvador se queda sin un organismo que tenga datos económicos oficiales. Veamos qué pasa en el futuro. Ok, voy a seguir para ya no hablar de esto y cambiar de tema. Y también tenemos por el otro lado información no cuantitativa. Podemos tener informes del presidente, que son rendición de cuentas a juntas directivas, accionistas, pero desde la visión del presidente de la empresa. Opiniones de los empleados, también podemos tener, entrevistar empleados. Comentarios de la administración, que sería el equipo que gestiona y administra una empresa. Comentarios de otros analistas financieros, que puede ser que me entregaron un informe financiero y yo puedo ver quién lo hizo y buscar a esta persona y decirle, mira, ¿qué pensás? O qué me puedes contar de toda tu experiencia en ese lugar. Comentarios de la prensa económica y financiera, también. Evaluación de las agencias que te han dado créditos. Otras valoraciones independientes. Podés consultar expertos en el área y les podés preguntar puntualmente qué piensan o qué valoración tienen. Contactos personales. Y bueno, también otro tipo de información no cuantitativa. De ahí tenemos otro que es valoración por grupos similares. Déjenme ver. Este de valoraciones por grupos similares es que puede ser también que yo vaya a la competencia y le pregunte qué piensa. Y bueno, ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Queridos. Yo tengo una duda, pero creo que es un poco bastante atrás del tema. Ajá. En cuanto a los usuarios de la información financiera. Uh-huh. ¿Las cooperativas entrarían en algún rubro de los que se hablaron? Sí. Las cooperativas entrarían en... A ver... ¿dónde estamos acá? Aquí, mira, en otros inversores. Porque puede ser que vos le pediste prestado plata a una cooperativa. Y la cooperativa se vuelve un inversionista al final. Así que sí entra acá. Gracias. Perfecto. No, esta tarea no es para ustedes. Ok, déjenme cambiarme de presentación. Si no hay más dudas, me paso a la otra. Para seguir. Permítanme que está... A ver, ¿qué le hice? Un segundo. Pensé que le he cerrado. Se lo tenía acá. A ver, permítanme un segundo. Qué raro. Lo tenía acá. Bueno, aquí está. Ya lo encontré. Perfecto. Esas son las generalidades del informe financiero. Lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, si yo en algún momento les pregunto a ustedes qué etapas o qué partes lleva el informe financiero, pues ustedes ya la tienen en esa presentación. Miren, disculpen que no he subido las otras, pero les soy súper sincero, no sé por qué no puedo subirla al site. No me deja, yo la subo y no me aparece. Entonces cuando yo descubra dónde está mi error, yo voy a subirlas. Así que por ahora solo he subido las clases. Perfecto. Vamos con otro.
Aquí voy a retomar algo que ya lo habíamos hablado, pero es porque está directamente relacionado al tema que vamos a abrir, que es la reestructuración de estados financieros. Yo sé que a algunos probablemente no les gusten los estados financieros, pero queridas, queridos, hagan el esfuerzo de entender lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ustedes, si en algún momento llegan a un área administrativa financiera, van a tener que verlo y no se van a salvar. Entonces hagan el esfuerzo ahora para entenderlo, porque les va a servir. Y si no, pues bueno, cultura general, y también en algún momento si llegan a un mando medio o superior, también van a tener que ver estos temas. Entonces, de alguna manera, probablemente ustedes van a tener que toparse de nuevo con estados financieros. Así que yo les recomiendo que no le tengan miedo, hagan todas las preguntas que quieran. Si algo no se entiende, díganme, sin vergüenza. Café, no entiendo. Puedes explicarme de nuevo y yo te explico con todo gusto. Ok, vamos a retomar el tema de la relación de finanzas y contabilidad porque va a apertura el tema que tenemos que ver. Que son, bueno, las finanzas y la contabilidad, ya habíamos hablado que eran afines, y que la contabilidad es la técnica, el proceso, el método por el cual se registra la información de manera sistemática y cronológica, o sea que implica que en la contabilidad no pueden haber saltos contables en el tiempo. Por ejemplo, no sé, ustedes están viendo reportes y de repente de mayo se salta a agosto y vos decís, bueno, ¿y junio y julio qué pasó? Esto no puede suceder. De hecho, es una falta gravísima contable que no tengas toda la información cronológica de una organización sistematizada. Entonces, esa es otra cosa. Si ustedes en algún momento ven algo y de repente ven saltos así enormes, tenés que cuestionarte. Y bueno, de entrada, si hay saltos así enormes de tiempo, te das cuenta que la información no está completa. Y bueno, tiene que haber este registro sistemático y cronológico. Y bueno, la intención de esta información es que ustedes puedan medir y analizar el patrimonio, la situación económica y financiera de la organización que están analizando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, y esta es una fuente de donde podemos captar información, tenemos los estados financieros que nos sirven a nosotros para poder ver lo que sucedió y también analizarlo y saber más o menos por dónde iría el crecimiento, por dónde iría el desarrollo de la organización y bueno, otras variables que podés ver hacia el futuro. Proyectar cuántas ventas vas a tener, que ya lo vamos a ver más adelante. Todo lo relacionado hacia el futuro de una empresa. Desde el lado financiero, no lo olvidemos, que estamos ahí. Ahora vamos a ver un poco el tema de la reestructuración y reexpresión de estados financieros. Miren, les voy a contextualizar un poco para que vayan entendiendo, que me imagino que ustedes vieron los catálogos de cuentas, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda de los catálogos de cuentas? Estoy hablando de contabilidad básica. Sí, yo me acuerdo un poco de lo que Sí. ¿Y alguien me puede decir qué es un catálogo de cuentas? No se preocupen, se pueden equivocar, pueden tirar ideas. Puede ser que alguien diga una parte y que el otro diga otra parte, o sea. ¿Es un manual o una lista de todas las cuentas que pueden utilizarse en un registro contable en determinada empresa? Sí, Francisco. ¿Alguien más quisiera decir algo de eso? En él se registraban operaciones de la empresa. Ahí voy a diferir un poco con vos, Miguel. Porque en el catálogo de cuentas no registrás. Va un poco más orientado a lo que decía Francisco. Es un manual en el cual vos podés ver las cuentas contables que tenés disponibles según el rubro de tu empresa, porque según los rubros cambian. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes no van a tener, por ejemplo, el techo, les voy a dar un ejemplo. El techo no va a tener una cuenta de alquiler de vehículos, por ejemplo, porque el techo no alquila vehículos. Entonces, cada empresa tiene un manual específico con cuentas específicas en las cuales tiene que guiarse. Y cada cuenta de estas del manual
tiene un párrafo a la par que explica la naturaleza de la cuenta y también explica el uso de la cuenta. Entonces hay ciertos elementos dentro del catálogo que le permiten a la persona que lo va a usar entender por qué fue creada esa cuenta en nuestro catálogo de cuentas y cómo puedo usarla. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. En el catálogo de cuentas tenemos la cuenta, la naturaleza de la cuenta y la explicación del uso de la cuenta. Eso sería como el mínimo. Y hay otra cosa que está antes del nombre, un código. Hay codificaciones, por ejemplo, a ver si me acuerdo bien, todos los 1 eran activos, todos los 2 eran pasivos, todos los 3 eran patrimonio, los 4 creo que eran ingresos, los 5 eran ventas y así. ¿A qué me refiero? Toda la cuenta que empezaba con 1 era un activo y toda la cuenta que empezaba con 2 era un pasivo y así. Entonces, tenemos estos atributos solo para cultura general. El código de la cuenta, el nombre de la cuenta, la naturaleza de la cuenta y la explicación del uso. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos miles de empresas, ¿verdad? Hay miles. Y a cada cuenta, porque es otra cosa, y este es lo complejo, y por eso tenemos que ver la reestructuración y reexpresión de los estados financieros. Porque como analistas nos vamos a encontrar con cualquier empresa. Y puede ser que el catálogo de cuentas que tiene esta empresa se lo inventó el contador de la empresa. Y el de la empresa vecina se lo inventó el contador de la empresa vecina. Y puede ser que aquí una cuenta se llame de la misma manera que la otra, pero la naturaleza y el uso es diferente. Me doy a entender lo complejo que es. Vamos a tener miles de catálogos de cuentas que están registrados. De hecho, tienen que tener un proceso de registro de estos catálogos de cuentas en el Ministerio de Hacienda, parte de la creación de una contabilidad formal, tiene que ser validado por el Ministerio de Hacienda este catálogo de cuentas. Si no mal recuerdo es Hacienda. En el caso de las ONGs es Gobernación, Ministerio de Gobernación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final vos tenés miles de catálogos de cuenta, porque así como les decía, depende del rubro, también lo personalizan tanto que al final tenés muchos catálogos de cuentas. Les voy a contar algo. Hace 10 años, en mi organización, en Techo, teníamos, Techo está en toda Latinoamérica, teníamos en cada país diferentes catálogos de cuentas. Entonces, el financiero de ese tiempo sufría mucho porque tenía que consolidar toda esta información de diferentes catálogos de cuentas para poder sacar números de Latinoamérica, que es muy importante cuando una empresa está en muchos países, necesita la información homóloga para hacer análisis y poder ver si es que está creciendo en Latinoamérica, si es que está decreciendo, si es que manejamos más dinero, si es que contratamos más personas. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con la información. Entonces teníamos 19 catálogos de cuentas diferentes y para la persona que consolidaba esta información era un dolor de cabeza, una locura, porque pasaba todo un año completo gestionando la información para poder dar un informe y después ya era muy tarde. Entonces entramos en un proceso de homologación de catálogos de cuentas, con la intención de que en el futuro todos tuviéramos el mismo catálogo de cuentas, el mismo número de cuentas, la misma naturaleza y el mismo uso, para que la gestión de la información sea mucho más fácil. Lo logramos después de varios años de trabajo y ahora con un clic sacamos toda la información gestionada de todos los países. Bueno, no un clic, pero varios clics. Pero no tenés que salir a gestionar todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como tampoco podemos hacer eso con todas las empresas, sería una locura decir, de hoy en adelante las empresas de turismo van a tener este catálogo de cuentas y de ahí no se salen. Y así no podemos hacer eso, es difícil. Entonces, ¿qué necesitamos? El analista financiero necesita saber cómo reestructurar o reexpresar estados financieros. EEFF es estados financieros. No me acuerdo exactamente por qué, pero hay una regla ortográfica que cuando vos querés
resumir o solo poner las iniciales de un concepto, le pones doble la letra. EE de estados financieros, de estados, perdón, FF de estados de financieros. No me acuerdo exactamente cómo se llama esta regla, pero te permite hacer eso. Entonces, si ustedes en algún momento ven EEFF, se refiere a estados financieros. Y si ven EERR, es estado de resultados. Ahí como un dato. Tiene una regla ortográfica que no me acuerdo ahorita, pero tiene su explicación. O sea, no es un error lo que ven aquí ustedes. Ok, entonces, miren, como podemos encontrar esta situación, y también otro tema es que probablemente la visión del contador sea diferente a la visión del analista financiero, tenemos que entender la naturaleza de cada cuenta. Y como en teoría la esencia, porque esperamos que todas las personas que crearon un catálogo de cuentas tenían conocimiento contable, partimos de ese supuesto, vamos a suponer que la naturaleza de las cuentas es la esencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el analista? Ir a la naturaleza de la cuenta, ni siquiera al nombre. Bueno, el nombre te puede guiar un poco. El código también te puede guiar, porque el código te va a decir si es que es un activo, si es un pasivo, si es un ingreso, si es egreso, si es ventas, y bueno, otras cosas. Si es patrimonio. Y te vas a la esencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que reagrupar, como dice acá, miren. La reestructuración de los estados financieros persigue reagrupar partidas de características similares con la intención de condensar la cantidad de datos a ser estudiados. Asimismo, busca obtener los totales y subtotales que facilitan los cálculos de diferentes índices financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que al reestructurar y reexpresar los estados financieros, lo que busca el analista es encontrar la mayoría de cuentas homólogas y sintetizarlas, condensarlas, con la intención de que el análisis sea más fácil. Porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero hay catálogos de cuentas que pueden haber miles de cuentas. O sea, las empresas grandes puede ser que tengan miles o puede ser que no, que hayan simplificado su operación y hayan pasado por un proceso difícil en el cual redujeron las cuentas. Pero sí, o sea, un catálogo de cuentas puede tener cientos de cuentas. Entonces, un análisis contable no es más que el estudio en forma analítica de los factores que integran los estados financieros para obtener los índices y coeficientes económicos y financieros de solvencia, liquidez, endeudamiento, rendimiento de capital inicial o capital final, entre otros. Aquí estamos entrando, y lo voy a mencionar así de manera somera, esta parte, no lo puedo sombrear aquí porque estoy en PPT. Solvencia, liquidez, endeudamiento, rendimiento de capital inicial o capital final, entre otros. ¿Alguien le suena estos nombres? ¿Qué creen que sea esto? ¿Alguien sabe? ¿Son estados financieros? No, casi, no. Mira, aquí ve. Índices financieros. Y esto lo van a ver más adelante y lo van a correr ustedes con ejemplos. De hecho, les voy a pedir una tarea interesante de esto, pero después de clases, después de vacaciones. Son índices financieros. Si ustedes en algún momento lo escuchan, se refieren a familias de índices que se dividen en estos grandes nombres. Índices de solvencia, índices de liquidez, índices de endeudamiento, de rendimiento de capital inicial o capital final, y hay otros más. Miren, hay un montón. Es que esto es bien interesante porque nosotros nos vamos a quedar en los más comunes, pero ya estando en la práctica en una empresa, la empresa puede inventarse sus índices financieros. ¿Por qué? Porque puede ser que todos estos que están creados no le funcionen a la operación que ellos tienen. Entonces, se inventan índices. Obviamente se inventan con respaldo y la idea es que el índice inventado o creado entregue un resultado y que permita tomar decisiones. Pero tenemos unos generales que son los que vamos a ver para que ustedes vayan entendiendo un poco. Y más adelante yo voy a profundizar más sobre lo que les estoy contando a la hora de crear índices. Pero bueno, esto lo van a ver ustedes más adelante. No sé si lo habían escuchado antes, pero son muy importantes a la hora de hacer un análisis. De hecho, estos índices
hasta son utilizados por los bancos para saber qué tan bien o qué tan mal está una empresa, que lo vamos a ver en el futuro también. A ver, para la reestructuración de los estados financieros no existe una forma estándar de clasificar ni de presentar las diferentes partidas. Este es un término contable. No obstante, se hace necesario antes de comenzar el análisis de los diferentes estados financieros la unificación de ciertos criterios, que es lo que les decía yo. Tenemos que tener la naturaleza de la cuenta y eso es lo más importante porque eso nos va a permitir unificar criterios. Y, por ejemplo, más ahorita vamos a ver un modelo aplicado por algunos bancos y utilizado en los departamentos de crédito que ayudan al estudiante a una mejor comprensión de acuerdo al criterio del análisis financiero, con el fin de mantener la consistencia y poder así realizar comparaciones entre los distintos periodos económicos. Para pasar a esto, vamos a retomar algunos conceptos. Ustedes asumo que saben qué es un balance general. Cuando yo les pregunte a ustedes qué es un balance general, espero que me respondan a partir de las comillas. Estado contable que presenta una determinada fecha, generalmente un año, los activos, los pasivos y el capital en una unidad institucional o de un conjunto de unidades. ¿A qué se refiere conjunto de unidades? Un conjunto de empresas que son hermanas y que son comunes y que pueden presentar un balance general juntos. A eso se refiere. El estado demostrativo de la situación financiera de una empresa. ¿Qué es estado demostrativo? ¿Alguien sabe? ¿Me siguen? ¿De qué estamos hablando ahorita? ¿Están ahí? ¿Del estado financiero? Sí, pero ahorita estamos hablando de uno específico. Del balance general. Exacto. Tiene diferentes nombres y en algunos lugares le dicen estado demostrativo, que es el mismo balance general, o estado de situación financiera, que es el mismo balance general. ¿Por qué tiene diferentes nombres? Bueno, hay diferentes culturas, hay diferentes países, pero en general se entiende como balance general, estado demostrativo o estado de situación financiera. Depende el contador también que lo mencione y así. O sea, hay un montón de criterios, pero en general, si ustedes escuchan estado demostrativo, me refiero al balance general, y si escuchan estado de situación financiera, es el mismo balance general. ¿Qué tiene que tener este estado demostrativo? Una fecha determinada, o sea, que implica que tiene que tener un inicio y un fin. Yo les decía hace un rato que podías tener balances de un mes, balances de 3 meses, de 6 meses. Entonces vos, el documento que vayas a ver, tenés que fijarte que tiene un inicio y un fin, porque ahí te está indicando el periodo de análisis, ¿ya? Tiene que estar preparado de acuerdo a la contabilidad. ¿Alguien ha escuchado de las NIC? Me imagino que sí, porque tuvieron que haberlo visto. Hay normas internacionales de contabilidad, las NIC, que tienen que cumplirlas las empresas, y eso también permite que no sea tan complejo como, o sea, tendrían miles de versiones, millones de versiones en el mundo. Entonces tenemos las NIC que hay que cumplir, entonces tiene que estar preparado de acuerdo a una normativa. Y también está la NIF, la Norma Internacional de Información Financiera. Exacto, también están las NIF. Y esto también tiene que tener una documentación respectiva, o sea, de respaldo. ¿Por qué creen que los contadores empiezan a guardar todas las facturas y toda la información y todos los datos y tienen que tenerla 10 años guardada? Porque es información sensible en la cual la fiscalía, más que eso, capaz, o el Ministerio de Hacienda puede llegar en algún momento y te puede pedir tus documentos contables y sus respaldos. Y los necesitas. Sí, de hecho, yo hago una parte de trabajo con respecto a esto. Y, por ejemplo, con lo que es la presentación de IVA, últimamente el Ministerio de Hacienda se ha vuelto bastante exigente, y en ese sentido, desde por sí ya es importante, obviamente, estar manteniendo guardadas las facturas, pero ahora la presentación de tanto el IVA como el pago cuenta
es bastante exhaustiva. Y en ese sentido también es para que se evite el fraude y bueno, y por eso es que también es importante tener guardado todos esos documentos por si en algún momento el Ministerio de Hacienda se pone a investigar o encuentra cosas faltantes. Ellos se apoyan prácticamente en lo que son las facturas y en lo que son las declaraciones presentadas. Claro, sí. Y déjame contarte, estimado Francisco, que el otro año se va a poner más difícil, mucho más difícil, porque van a ir apretando un poco más la tuerca con la intención de evitar la evasión de impuestos. Pero sí, toda la razón. Tienes que tener toda la información que te permita respaldar lo que estás rindiendo o lo que estás declarando en este caso. Y bueno, otras cosas importantes que ustedes tienen que ver cuando tengan un balance enfrente, que se divide en 3 grandes grupos: activo, pasivo y capital contable. Miren, no se asusten. Si alguien sufrió en las contabilidades, les recuerdo, nosotros no vamos a venir a ver cuentas T, no vamos a venir a conciliar un balance, no vamos a venir a revisar un libro contable, no. Hoy lo vamos a ver con otros ojos, ojos analíticos, ojos financieros, ¿ya? Así que no se me vayan a asustar. El balance general también refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento dado. Miren, si hay algo que ustedes quieran que reforzar, algún concepto contable que no entiendan, no tengan pena, hombre, díganme, mira, ¿y qué es eso? Y yo les digo, si yo sé, les digo, y si no, investigamos. La idea del balance es también demostrar qué tanto tiene, qué tanto está invertida en la empresa, qué tanto gana y qué tanto pierde. Debe demostrar con exactitud la claridad y el origen de los fondos, o sea, que tiene que decir de dónde viene la plata. Y ustedes me van a decir, pero Jafet, todo eso lo dice un balance. Todo eso lo dice un balance. Porque hoy ya no están sumando y restando, queridas y queridos. Hoy estamos analizando, ya lo vamos a ver. También, por ser el resultado de un proceso contable, de un periodo contable, sirve para verificar la igualdad del pasivo y el activo con expresión matemática. Básicamente lo que está diciendo aquí es que tienen que cuadrar. Así de sencillo. Por lo general, el balance o el estado de situación financiera se presenta a la fecha del cierre del ejercicio económico. Quiere decir, bueno, lo más común es que al final del año se cierra el balance y se presenta. Entonces, acá tenemos, ¿alguien sabe cuál es el año comercial? ¿Alguien tiene idea? Que hay año calendario y año comercial. ¿Alguien sabe de eso? ¿Lo he escuchado alguna vez? Si no me equivoco, el año comercial tiene 360 días. Así es, Eric. Y el año calendario ya sabemos, ¿verdad? Así es, toda la razón. Entonces, generalmente, en términos contables, se toma el año comercial. Pero eso no quiere decir que tomemos 360 días exactamente. O ustedes hablan del año 2020. No hablan del 360 días del año 2020. Un ejemplo. Entonces, no olviden que cuando vean un balance, ustedes tienen que ver también que tenga un cierre. Como les decía al inicio, tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de cierre. Eso es también otro atributo que ustedes tienen que observar de un balance. Si el balance no tiene fecha de cierre, implica que ese periodo analizado no está completado. Y eso también te puede dar una lectura que falta información. Ok. ¿Alguna duda de los atributos o de las características que debe tener este documento? No sé si lo habían visto de esta manera antes, si lo vieron así en contabilidad, pero yo creo que en contabilidad básicamente les dijeron esto es, y tienen que cuadrar y tienen que revisar que estas cosas sumen y ya. ¿Dudas sobre los atributos o características que tiene que tener el estado de situación financiera? ¿Comentarios? De mi parte no, licenciado. Creo que no. Gracias por responderme.
Ok, a ver, esto es lo mismo, o sea, ahí se me duplicó. Vamos a ver algunas cosas. Conceptos. En el caso de la reestructuración, no olvidemos que estamos viendo la reestructuración. Los activos, a efectos de análisis, ojo, que no estamos viendo contable, y para los fines de la reclasificación, se va a dividir en activo corriente y en activo no corriente. Esto también es contable. Esto creo que ya lo conocen. ¿Alguien sabe la diferencia entre un activo corriente y un activo no corriente? El activo corriente se liquida en un periodo de un año y el otro pues puede durar más. Exacto, Eric. Puede ser más de un año. También se puede decir que el activo corriente puede hacerse líquido en el corto plazo y el activo no corriente se puede hacer líquido en el mediano o largo plazo. ¿A qué se refiere con líquido? Pasarlo a dinero, transformarlo en dinero, que es lo que también le interesa a la empresa. Y es bueno destacar que esta clasificación inicial no implica que se subestimará la importancia que tiene cada una de las partidas, o cuentas en este caso. Otra cosa homóloga que también es importante que ustedes tengan presente es que partidas también puede ser una cuenta. De hecho, algunas veces se le llama partidas contables o cuentas contables, para que vayamos entendiendo un poco estos términos contables, si es que no se acordaban, porque estoy seguro que lo vieron. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos acá la diferencia entre activo corriente y activo no corriente. El activo corriente incluye aquellas partidas o cuentas contables que tienen alto grado de convertibilidad en efectivo, es lo que le decía Eric, que se pueden hacer dinero en un año, más o menos, o menos, durante el curso normal del negocio, es decir, en un periodo menor a 12 meses, que es lo que estamos hablando. Están constituidos por aquellos rubros del balance que la empresa utiliza para cubrir necesidades más inmediatas. ¿Alguien sabe o alguien se acuerda cuál podría ser un activo corriente? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Tal vez los créditos a largo plazo. Mira, por el lado del ingreso podría ser, pero porque bancos es una cuenta de activo corriente. Entonces, por el lado de los ingresos sí puede ser, porque cuando vos haces un préstamo te llega efectivo y entra a tu cuenta. Entonces, el banco es un activo corriente. Entonces, eso sí aplica. El inventario también puede aplicar como activo corriente, porque vos no vas a comprar inventario para tenerlo un año guardado en tu bodega. La intención es que ese inventario lo puedas transformar en un producto final y lo puedas vender y así hacer dinero. Y también tenemos los activos no corrientes. Que bueno, aquí menciona algunos, por ejemplo, planta y equipos, algunas propiedades o terrenos, activos fijos, edificios, casas, vehículos, son activos no corrientes. Y bueno, ahí hay otros más. Espero que haya quedado claro un poco. En el caso de edificios, vos no vas a comprar un edificio para venderlo en 2 meses, sino que lo vas a tener ahí por mucho tiempo, porque la idea es que, a menos que te dediques a comprar y vender inmuebles, pero en este caso no aplica. Y bueno, también no vas a comprar un carro para venderlo en 2 meses. La empresa lo que quiere es explotarlo en su periodo de utilidad y de ahí deshacerse de él. Y bueno, espero que se haya entendido un poco la diferencia y recordar más o menos a qué corresponde cada uno de los conceptos. De ahí tenemos los pasivos, que igual que los activos tenemos pasivo circulante o no circulante. Ojo, importante también, en algunos lugares le llaman al activo corriente, le dicen activo circulante. Y en este caso le dicen activo no circulante. Ahí como para que vayamos recordando conceptos. O sea que aquí yo podría decir pasivo corriente o pasivo no corriente. En el caso del pasivo circulante está compuesto por todas aquellas obligaciones que la empresa tiene con terceros y cuyo vencimiento
pronto comprende plazos menores a un año, es muy parecido. Tenemos que pagar antes de que termine un año. Y el pasivo no circulante, son rubros o obligaciones, que la empresa tiene a largo plazo, superior a 12 meses. Puede ser un crédito por 5 años, es un pasivo no circulante. Un ejemplo. Y por el otro lado tenemos el capital, que no va a sufrir alteraciones en la reclasificación. Ahora, de ahí tenemos dudas hasta acá con el balance. ¿Está todo claro? Todo claro. Miren, Todo claro. quedan 5 minutos de la clase. No sé si meterme al estado de resultado. Denme un segundo. Quiero ver si les pongo un ejemplo de un balance. Creo que lo tenía aquí. No está acá. Denme un segundo. Le voy a poner un ejemplo de un balance para cubrir estos 5 minutos. Voy a buscar uno rapidito. Para que vayamos despertando también la curiosidad en el tema. A ver, déjenme ver para que vayamos comprendiendo. Quizás cuando estoy grabando y teniendo la clase, mi computador se pone bien lento. Pero es me imagino la exigencia que tiene mi computador. Y como estoy grabando, a ver. Vamos a ver esto. Ahí está. Sí, sí lo ve. Ya, perfecto. Cosas que hemos visto. Bueno, el nombre, aquí dice situación financiera, no dice balance general, si se fijan. Hay un periodo, dice al 31 de diciembre del 20X. Normalmente te dice del 1 de enero al 31 de diciembre del También te dice que está expresado en X moneda. En nuestro caso, yo creo que una de los atributos que tenemos al tener el dólar es que es más fácil para nosotros porque si no tuviésemos dólar y estuviéramos en colones, también tendríamos que hacer un tema de convertibilidad. Creo que así se dice. Y tendríamos que ver eso, ¿verdad? Pero en este caso no lo hacemos. Ya, espérenme que lo acerqué porque no quería que vieran ahí la publicidad que sale en esta página. De ahí tenemos lo que hemos estado hablando. Activos corrientes con sus cuentas. Y aquí pueden ver algunos que son activos corrientes. Activos no corrientes, que tenemos propiedades, planta y equipo. El total del activo suma. Como les digo, aquí no vamos a ver si cuadra o no. O sea, sí tenemos que fijarnos, pero no vamos a hacer la operativa. El pasivo, con las cuentas de pasivo no corriente en este caso, pasivo corriente, pasivo no corriente, tenemos patrimonio y capital. La intención es que la suma del activo sea igual a la suma del pasivo y del patrimonio. Si se fijan acá cuadra 4, 5, 15, 6, 20. 4, 5, 15, 6, 20. Tenemos que fijarnos en esos. Cuando ya sabemos que tiene los atributos necesarios, lo podemos utilizar para análisis. También yo podría pedir a la empresa información adicional a este balance. Aquí hay un ejemplo, básicamente, si alguien no se acuerda, el activo, que es todo esto, debería ser igual al pasivo y al patrimonio. En temas comparativos, básicamente quiere decir que el tamaño del activo es igual al tamaño del pasivo y el patrimonio. Básicamente. Eso, con respecto al balance. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Comentarios? No, está bien todo.
Todo claro. Yo sé que es densa la clase, pero es necesario ir formando las bases para que después entendamos más. Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche. Nos vemos hasta después de vacaciones. Cuídense en esta semana. Disfruten, pero cuídense. Así que nos vemos el próximo, de este lunes al otro. Pasen feliz noche. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Adiós. Pasen feliz noche.